siguiendo con ese tema, señor presidente. Han pasado ya algunos días de este pues lamentable conflicto entre México y Ecuador. Vemos los testimonios, realmente son muy fuertes, muy duros, y bueno, también las redes sociales pues han jugado un tema definitivamente muy importante pues en este conflicto, que si ya de inicio es muy complicado, pues las posturas. En efecto, no podemos dejar de mencionar la hecha el día de ayer en el Senado de la República. Tampoco tiene caso mencionar ni el nombre ni lo dicho ahí. Creo que todos ya lo conocemos. ¿Cuál es el mensaje, señor presidente? ¿Cuál es el llamado que usted hace ante este delicado tema que todavía se espera pues llegue a buen puerto? Se espera tener una respuesta, se espera pues que los lazos nuevamente pues tal vez vuelvan a su cauce. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Bueno, yo siento que ha habido mucha solidaridad interna y externa. Nuestro pueblo condena esta violación a nuestra soberanía. La inmensa mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con el proceder autoritario del gobierno de Ecuador. Eso se puede constatar, independientemente de algunos elementos, diferencias, matices. Se condena casi en la totalidad de los mexicanos este proceder autoritario que viola nuestra soberanía, que viola el derecho internacional. Y afuera igual, la mayoría de los gobiernos de los países del mundo condenan esta acción. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable, no se puede justificar lo injustificable. Inclusive hasta vamos a poner, a ver si está el mensaje del señor Almagro, o sea, para tener toda la información, hasta quienes en el extranjero han sostenido posturas antidemocráticas y conservadoras y se han plegado a las hegemonías, a las potencias, todos. El mismo gobierno de Argentina expresó su rechazo al autoritarismo, a la toma, al asalto de nuestra embajada. Pero van a ver ahora todos los representantes en la OEA. Y el representante de Ecuador, vicecanciller, planteando que se modifique el derecho internacional para que no se dé asilo y no se proteja las embajadas. Agregando a lo expresado en nuestro comunicado de prensa, los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México. El todo, si hay tiempo. También sobre eso vamos a comentar algo. Quiero, pues, mientras consiguen el video, ¿ya está? Voy a hablar de la postura del asesor de seguridad, del señor Sullivan. Esta es la reunión de ayer de la OEA. Gracias, señor presidente, por la convocatoria de esta reunión. Agregando a lo expresado en nuestro comunicado de prensa, los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA, declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos
no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012, a pedido de Ecuador, que había amenazado su sede diplomática en Londres, la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena del pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma consuetudinaria central en las relaciones entre estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano con la Convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el derecho internacional general con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Los casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron. ¿Cierto? Es decir, que acá es preciso, en caso de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional también vulnerado en este caso, la solución pacífica de controversias. No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita de una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo 5 de nuestra Carta Constitutiva es terminante. Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Quiero referirme a dos casos. Quiero referirme al caso de Elena Quinteros, arrancada por la fuerza por la dictadura uruguaya y desaparecida desde el 28 de junio de 1976, cuando estaba en los jardines de la Embajada de Venezuela. La protesta del embajador venezolano de entonces, al viceministro Guido Michelín Salomón, respecto a haber arrancado por la fuerza y de manos diplomáticas a Elena Quinteros y haber violentado la jurisdicción y el territorio venezolano. El caso de nuestra propia oficina en Managua. Ninguno de los dos son ejemplos a seguir y son inadmisibles desde todo punto de vista. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias, señor presidente. La postura es también importante subrayar que envié el fragmento del video al presidente Biden, que seguramente no lo conocía, no le habían informado, y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos ambigua, tibia, y en respuesta, como ayer se dio a conocer ese video y también se lo envié al presidente Biden para que lo viera, salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura ya más definida, más clara, de condena a estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá, aun cuando somos respetuosos de las decisiones que tomen los gobiernos. No, pero ya es conocido el video y yo pienso que cada quien tiene que fijar su postura. Agradecemos la actitud del presidente Biden porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más enérgico y lo hizo a través de su asesor principal
en la Casa Blanca en materia de seguridad. Entonces, agradecemos ese gesto de solidaridad. Solamente para confirmar, presidente, mañana entonces se va a presentar esta denuncia ante la Corte por el tema de la embajada, ¿sería mañana? Sí. Ante ellos. ¿Qué ajustes fue los que se pidieron o que usted pidió para presentar esta denuncia? Una buena revisión porque hay expectativas, sobre todo para buscar la no repetición, pero se tiene que pensar bien en cómo exigir la no repetición para que en el futuro nadie se atreva a cometer una atrocidad, una violación como lo sucedido en Ecuador, que no es nada más México, es el orden mundial, el respeto a las normas internacionales. Entonces, no es cualquier trámite, por eso se está analizando bien. Además, que sea claro el mensaje y la demanda, breve pero bueno, y breve y bueno, doblemente bueno. Ayer ya el gobierno de Estados Unidos, como usted dice, ya tuvo una posición más fuerte respecto a esta intervención en la embajada. ¿Esperaría lo mismo del gobierno de Canadá? ¿Se ha enviado algún sí, pero pronunciamiento? La verdad, somos muy respetuosos de la decisión que tomen otros gobiernos. En el caso de Estados Unidos, cuando sale el primer comunicado, lo primero que pienso es de que no está informado o no está informado bien, para matizar, el presidente Biden. Porque en los gobiernos hay criterios. Los gobiernos no son monolíticos, menos los gobiernos democráticos. Siempre hay al interior de los gobiernos posturas distintas. Incluso suele pasar que una es la postura de Hacienda y otra es la postura de Gobernación y otra es la postura de Economía y otra es la postura de Seguridad Pública. Entonces, yo lo que quería, y se logró, que el presidente Biden conociera de lo grave que fue la toma de la embajada, el asalto a la embajada, porque seguramente en Estados Unidos hay otros criterios que creo que fueron los que prevalecieron inicialmente. Entonces ya, en el caso de Canadá, pues ellos van a decidir, porque en el comunicado de Canadá utilizaron una palabra que pone en duda el que se haya violado el derecho internacional o nuestra soberanía. A ver si lo leemos, nada más esa parte, que se manifiestan, ¿no?, en contra de la aparente, es como se dice en el argot de los abogados, de la presunta toma de la embajada, cuando la realidad supera todo. Entonces, eso es, pero vamos a esperar que ellos rectifiquen, o están en su derecho de no hacerlo y no hay problema. Al interior en la CELAC, ¿se ha planeado alguna reunión de mandatarios por este tema, tan grave? Sí, se pensó en una reunión de mandatarios, pero se está buscando consenso. Ya se están reuniendo los cancilleres y yo creo que con eso es suficiente. ¿No buscaría que hubiera esta reunión de mandatarios por este tema? Tenemos muy buena relación. La verdad es que agradecemos a todos los gobiernos de América Latina, del Caribe. Todos se han portado muy bien, muy solidarios, muy fraternos. Y también países de Europa, muchos países de Europa han expresado su apoyo. Organismos internacionales, lo que acabamos de ver de la OEA es algo atípico, pero consecuente. Una condena de la Embajada Mexicana por 29 votos a favor. ¿Qué opina de eso? Muy bien, muy bien. Y la Unión Europea, igual. Entonces, ¿qué nos queda? La presentación formal de la denuncia. Sí, Canadá está profundamente preocupado por la aparente violación. Aparente. Esto es lo que
aparente violación por parte de Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. O sea, todos tenemos posibilidades de rectificar. En la política se tiene que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión. No, pero yo creo que ya lo tienen. Es que el video se ha difundido bastante. No es para presumir, pero la mañanera siempre se ve en México y afuera, en el extranjero. Presidente, solo para terminar este tema del caso de la embajada, ¿cuándo mandará la carta a la ONU para que condene esta intervención a la embajada mexicana en Ecuador? Primero es lo de la Corte Internacional. Esa es la vía legal que nos recomiendan los diplomáticos. En el caso del asalto a la Embajada de México en Ecuador, saber dos cosas. Del material videograbado que ayer presentaron y que se ha estado dando a conocer, me pregunto si existe algún momento, algunas imágenes en donde se pudiera ver de manera más directa, no sé si exista, el momento en el que aseguran a Jorge Glass y cómo lo aseguran, es decir, si sufre agresión. Dos, ¿qué ha pasado con el personal que estaba aquí encargado del despacho de la Embajada de Ecuador aquí en México? ¿Seguirá aquí? ¿Ya se fue? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si con base en los testimonios que hoy presentaron justamente de cómo se fue desarrollando este asalto a la Embajada mexicana, pudiera ser muy pronto, pero me lo pregunté desde el mismo momento cuando vimos al jefe de la Embajada, Canseco, y todo el personal hoy con los testimonios. ¿Podrían ser legítimos aspirantes a la Belisario Domínguez? Esto por el caso de Ecuador. Bueno, en lo primero, es claro que invaden la embajada, que detienen por la fuerza al vicepresidente, todo lo que hemos visto. No sé si todavía hay más material, porque se trajeron lo que pudieron los diplomáticos nuestros. Acerca de el papel que desempeñaron, pues es de el máximo reconocimiento, ¿no? Con relación a el otorgamiento de una presea como la Belisario Domínguez. Bueno, eso lo va a decidir el Senado de la República. Yo creo que sí son candidatos a tomarse en cuenta. Nosotros, claro que lo vamos a estar homenajeando. Claro. Y las condecoraciones, reconocimientos que se dan en el servicio exterior mexicano, pues sí les corresponde a ellos, ¿no? ¿Qué pasó con el personal de la Embajada de Ecuador aquí en México? Entiendo que no había un embajador desde el 2023, había un y encargado de despacho. La instrucción fue que se les respetara a todos ellos, que no hubiese maltrato a nadie, y también no maltratar a nuestros hermanos ecuatorianos que viven en México, que por alguna situación están de visita en México. Nosotros somos pueblos hermanos. Esta es una circunstancia de otro tipo. Ellos no son responsables. Estas son decisiones mal tomadas en la cúpula del gobierno de su país, pero pues una cosa son los pueblos y otra cosa son los gobiernos. ¿Ese personal va a permanecer en México entonces? No sé si permanece aquí, pero si decide permanecer se puede quedar. Este es un país hospitalario, es un país para que todos podamos convivir, porque nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Pero además México tiene una tradición de años, de décadas, siglos, de protección a perseguidos, de garantizar el derecho de asilo. Eso nos distingue
si hacemos un repaso, pues desde la persecución a la comunidad judía, México protegió a la comunidad judía. Con la Guerra Civil Española, sí, lo mismo, y coincidió que fue el mismo presidente, el general Lázaro Cárdenas, en los dos casos. El refugio, la protección, el asilo, no lo querían en ninguna parte porque estaba amenazado de muerte a León Trotsky, y aquí se le da asilo. En los años posteriores, cuando la OEA, por influencia del gobierno de Estados Unidos, decide expulsar a Cuba de esa organización, el único país que vota en contra, que se opone, es México. Eso somos en política exterior. Los momentos de las dictaduras de América del Sur, que tanto daño causaron, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, incluso Ecuador, muchísimos refugiados vivieron, convivieron, son parte de México. México es como su segunda patria de muchos latinoamericanos. Entonces, ¿cómo no va a responder la comunidad internacional como lo está haciendo cuando se trata de un país ejemplar en la aplicación de la protección y del asilo? Y nunca se habían atrevido. Hablaba yo de lo que sucedió lamentable en Chile, que fuera de la embajada estaban francotiradores para que la gente de Chile no llegara a nuestra embajada. Pero una vez que llegaba a la embajada, más también un embajador extraordinario, Gonzalo Martínez Corbalá, de San Luis Potosí, jugó un papel destacadísimo de protección a la familia del presidente Allende y a todos los que llegaron. Estamos hablando de mucha gente que llenó la residencia, la embajada de México en Chile, y se obtuvieron salvoconductos. Entonces, esto realmente fue algo atroz, inesperado, pero hay que, me lo comentaba ayer nuestro compañero, hermano, presidente Lula, el bloque conservador del mundo tiene actitudes irracionales, autoritarias hasta lo irracional.